contenido, pero vamos a empezar justamente con la pregunta central, ¿no? ¿De qué manera el análisis de la vulnerabilidad va a influir en el entendimiento y la gestión del riesgo de inundaciones en el centro poblado de Catacaos, distrito de Catacaos, en el marco de los impactos generados por el Niño Costero 2017? Ahora, ¿cómo espero lograr responder esta pregunta? Partiendo de un enfoque más cualitativo, más desde la perspectiva local, que justamente me permite partir desde identificar los impactos del evento, poder saber cuáles son los factores de vulnerabilidad y luego poder tal vez proponer medidas de la vulnerabilidad y del riesgo ante inundaciones. Ahora, ya entrando un poco al tema más teórico, cómo es mi enfoque de estudio, por qué es que hablo de vulnerabilidad, de riesgo, que tal vez son términos que algunos ya conocen en esta sala, pero tal vez otros es nuevo, quería un poco explicar ello, ¿no? Desde los 90 hubo un cambio de visión de lo que es el riesgo de desastre. ¿Qué sucede? Desde los 70 en realidad había un enfoque más fisicalista. ¿Qué significa ello? Era mucho más centrado en el peligro en sí, en el evento en sí y en qué hacer luego de un evento. ¿A qué me refiero? Si ocurría un desastre, ocurrió una inundación, ok, ¿qué vamos a hacer luego de la inundación? Era un enfoque más reactivo, ¿no? Reaccionar al evento, posterior al evento. Mientras fue pasando las décadas, en realidad ese enfoque cambió porque em, el tema de las mismas autoridades públicas, privadas, el mismo análisis de investigación y todo lo que se podía marcar en ello cuestionaban un poco cómo es que teníamos, por qué teníamos que esperar que algo malo ocurra para poder hacer algo al respecto. Entonces, ya no se dejó de hablar en sí del desastre y se empezó a hablar del riesgo de desastre. ¿Qué quiere decir? Cómo atender este riesgo antes del desastre. Entonces, ya empieza a haber una visión social. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que no todo peligro, no todo evento, no, por ejemplo, no todo evento el niño tendría por qué ser un desastre, simplemente podría ser un evento periódico que ocurre de manera regular y que, bueno, va a alterar la temperatura del mar, va a alterar, va a hacer que genere más calor, va a haber mayores lluvias, pero no tendría por ser algo tan malo porque, bueno, permite algunas formas de agricultura, la pesca puede mejorar en algún tipo de especies, etcétera, ¿no? A lo que voy es que no todo evento tiene que por qué ser malo, no todo sismo que ocurre, por ejemplo, tiene por qué ser tan malo. No tiene por qué necesariamente ser un desastre, en realidad las personas configuramos los desastres, ¿no? Y esta visión social permite que ya se pueda hablar de riesgo, ¿no? Y entender el riesgo como el resultado de dos componentes. Uno de ellos es la amenaza y otro es la vulnerabilidad. La amenaza es el peligro en sí. Con peligro me refiero al evento, un evento físico o antrópico que potencialmente podría generar un desastre. Válgase decir un sismo, una inundación, la salida de un río, etcétera, ¿no? Son cualquier peligros que podrían generar un desastre, pero que se configuran en base a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad ya es este componente social, es decir, aquellas condiciones que nos predisponen a poder hacer frente a un evento o a ser vulnerables frente a ese evento, ¿no? Si, por ejemplo, construimos una vivienda cerca de unas zonas de ladera, de una pendiente y existe deslizamiento, existe lluvias muy intensas, por ejemplo, van a activar quebradas y vamos a ser vulnerables ante ese evento porque probablemente nuestra vivienda puede verse afectada, ¿no? Entonces, esta vulnerabilidad está condicionada por diferentes componentes, ¿no? Diferentes tipos de vulnerabilidad, dimensiones de vulnerabilidad, podríamos decir, ¿no? Que son componentes físicos, económicos, políticos, institucionales, sociales, educativos y técnicos. Si se dan cuenta, son todas las dimensiones que pueden entrar dentro de las sociedades, ¿no? Que son las que configuran diferentes sociedades. ¿Cuáles son los aspectos económicos, políticos de una sociedad, institucionales, sociales, educativos, físicos, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya entra el concepto de vulnerabilidad global, entendida como esta construcción del riesgo en sí, ¿no? Configurada en base a la vulnerabilidad. Ahora, enmarcándonos ya en qué es riesgo de desastres, a qué me refiero con analizar la vulnerabilidad, también sería bueno entender cómo es la gestión de riesgo en el Perú, ¿no? Como ya les iba adelantando, la gestión de riesgo en el Perú en realidad podría decirse que es bastante completa. ¿Ok? Tenemos diferentes leyes, normas, planes, sistemas, etcétera, que se han ido configurando con el tiempo, ¿no? Entonces, desde los 70 se empezó ya esta idea de cómo crear un sistema nacional de defensa civil,
Luego, como les comentaba, y acá relacionando un poco con el contexto internacional, en los 70 había este enfoque más fisicalista, ¿no? Entonces por eso hablaban más de una gestión reactiva, que es lo que más que todo hace el Instituto Nacional de Defensa Civil que actualmente tenemos, que es el INDECI. Pero ya luego, con el paso del tiempo, hubo este cambio, ¿no? Y si se dan cuenta un poco de la línea de tiempo, en el 2011 se crea recién lo que es el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Y si enmarcamos un poco qué pasó en esos años, vamos a poder recordar que hubo un evento muy crítico que marcó al país en sí, que ocurrió en el 2007 con el sismo en Pisco, ¿no? Entonces, a partir de ese desastre de tan gran magnitud, de que los gobernantes no sabían dónde podían hallar a las personas que estaban desaparecidas, que necesitamos movilización internacional y ayuda internacional, fue que se empezó a cuestionar un poco más ese enfoque de cómo gestionar un desastre, ¿no? Y entonces ya hubo este cambio y este nuevo sistema que se creó. Y a partir de ello, como les comentaba, ha habido muchos más trabajos y esfuerzo en ello. Entonces, a nivel nacional, nuestro marco normativo legislativo no es malo, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes tipos de componentes de riesgo. Hablamos de una componente prospectivo, correctivo y reactivo, ¿no? Reactivo es lo que les comentaba relacionado un poco más a cómo responder ante un desastre. Corregir se refiere cómo poder reducir un riesgo, y prospectivo significa pronosticar qué podría ocurrir, ¿no? Entonces, estimar el riesgo, analizar el riesgo nos permite justamente poder pronosticar qué puede ocurrir, ¿no? Entonces, este tipo de clasificación del riesgo, de las composiciones, componentes, fases del riesgo, en realidad sigue bastante el marco internacional de gestión de riesgo de desastres, por eso que podemos decir que es bueno, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre, no? Nosotros sabemos que tenemos un laxo entre una brecha entre lo que puede haber de forma teórica y lo que ocurre de forma práctica. Entonces, hay que tomar en cuenta que si puede haber una norma, un marco que de qué se debe hacer, no significa que realmente se haga en la práctica, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos una brecha y justamente una explicación, se podría decir, de cómo es que ocurren esos problemas y cómo se configura un desastre, ¿no? Porque nuevamente hay diferentes factores sociales que van a involucrar la magnitud de los impactos de un desastre, ¿no? En este caso del Niño Costero 2017 que estudié en el área, en el centro poblado de Catacaos. Ahora, por último, para cerrar el marco teórico, quería ir un poco al tema de fenómeno del niño y el niño costero, ¿no? Que son términos que se suelen confundir. Cuando ocurrió lo del 2017, muchos decían el fenómeno de niño, incluso muchas publicaciones, ¿no? Fenómeno del niño, pero en realidad no ocurrió un fenómeno del niño, sino fue un niño costero. ¿Cuál es la diferencia? El fenómeno del niño es un evento a nivel internacional. Es cuando justamente viene el debilitamiento de los vientos alisios y genera el calentamiento de nuestro mar, de la superficie, de la temperatura superficial del mar, que no solo se va a restringir a la costa peruana y ecuatoriana, lo que sí ocurre con el niño costero. El niño costero es el calentamiento de la zona 3-4, que justamente se restringe a las costas de Perú y Ecuador. Y eso ocurrió en el 2017. Fue un niño costero. No fue un fenómeno del niño, ¿no? Lo que sí ha ido ocurriendo en estos años recientes, ¿no? Que sí fue un fenómeno del niño, fue un fenómeno del niño, perdón. Ahora, bueno, el niño oscilación sur en realidad es la condición física en sí, ¿no? Es este calentamiento de la agua superficial del mar por el debilitamiento de los vientos alisios, ¿no? Ahora, entonces, terminando ya esta parte del marco teórico, es que ya puedo entrar un poco a la investigación en sí, ¿no? Entonces, tenemos una metodología, voy a presentar primero la metodología de estudio que utilicé, que, como les adelanté un poco, me parece que ya lo fui comentando, es una investigación más cualitativa. ¿En qué sentido? Mi, mi tipo de investigación no buscaba ser tan representativa, sino más que todo exploratoria, analítica y explicativa. Quería mencionar que en realidad la tesis, yo la terminé, esta investigación la terminé en pandemia, es decir, tuve que adaptar la metodología de estudio para ver cómo en geografía, en los trabajos de geografía es bastante importante el trabajo de campo. No solo, sé que no solo en geografía, en muchas carreras es bastante importante el trabajo de campo para poder entender el territorio. Yo tenía de cierta forma una ventaja porque antes de que terminara mi investigación ya había ido a la zona de estudio, entonces ya había hecho este marco exploratorio del lugar, ¿no? Pero no acabé la investigación en campo, ¿no? Sino que lo hice durante pandemia y ello tuvo que obligarme a adaptar un poco mi metodología, ¿no?
Entonces, decidí al final poder hacer una investigación más deductiva, es decir, tengo un enfoque de gestión de riesgo de desastre aceptado, acordado por una comunidad científica a nivel internacional y a partir de ese enfoque quiero entender un caso particular que es mi área de estudio, ¿no? Y es una investigación cualitativa porque me basé en el recojo de información de entrevistas, ya sea telefónicas o videoconferencias, y seguí una estructura y seguí un tipo de entrevista semiestructurada, ¿no? Para poder entender cómo es la percepción local en torno al tema que estaba analizando. Entonces, el tipo de muestreo fue bola de nieve, lo cual se refiere a que hice una entrevista en un punto y luego pedí información sobre a quién podría entrevistar, de cierta forma, en términos simples es más que todo ello. Y la idea es poder llegar a una información a cierto, ampliar el rango geográfico de mi investigación hasta cierto punto donde ya no estoy consiguiendo mayor información o nueva información. Y bueno, la unidad de la muestra fue el hogar, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba haciendo un análisis local del riesgo, ¿no? No era todo Catacaos, no era todo Piura, sino era solo el centro. Entonces, por eso en este mapa pueden ver el nombre en realidad básicamente de los hogares, porque bueno, de hecho, cabe mencionar que hubo un consentimiento informado, como Doctor, siempre se tiene que hacer con las entrevistas. doctor, doctor, disculpe, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, Excelente hasta el momento con la disertación de la cátedra. Había escuchado a juristas anteriores, el doctor Chávez Cotrina había indicado que necesariamente para que una persona integre estas llamadas organizaciones criminales deben existir pues esta figura dolosa, ¿no? Sabe. Sí, sí, ya, ok, gracias. Pensé que estaban interviniendo en la presentación de aquí. Ya, ok. Bueno, entonces como iba siguiendo con la información, entonces aquí pueden ver un mapa justamente de los diferentes hogares donde se realizaron las entrevistas, ¿no? Que básicamente era una persona del hogar y aquí hay que aclarar que no necesariamente era lo que es conocido como jefe de hogar, sino que podría ser cualquier persona que cumpla cualquier tipo de papel dentro de la familia, ¿no? Eso no era un criterio, no tenía que cumplir un criterio en ese aspecto. Ahora, ¿cómo fue el proceso del análisis de la información? Entonces, si hablamos de entrevistas, obviamente partí de una transcripción fidedigna de la información de la entrevista. Y para poder analizar ya entre entrevista y no solo quedarme obviamente en hojas y hojas de información que significa una entrevista, pasé ya a lo que es una codificación. Una codificación es una técnica a través del cual puedes extraer palabras ya sean literales o que uno mismo puede formular en base a la información de la entrevista. Entonces, si podemos ver este fragmento de aquí, por ejemplo, hablan un poco de qué es el río, si llega, si es responsabilidad de tal persona. Entonces, saco ideas de ese fragmento de la entrevista, de qué más o menos está diciendo la persona, ¿no? Y luego la idea es volver a generar códigos, pero ya relacionando mucho más la información entre las entrevistas, porque si volvemos un poco a mis preguntas, tenía tres preguntas que responder, tres objetivos, y la idea era que a través de esta codificación pueda responder esas preguntas, ¿no? Y luego de formar códigos se forman categorías, que básicamente es el conjunto de códigos que tienen una idea en común, ¿no? Ahora, si vemos esta parte de aquí ya del análisis de la información, vamos a poder ver que adapté las categorías en base a los códigos de cada una de las entrevistas. ¿Para qué? Para al final tener categorías finales y cada una de ellas estén orientadas a responder cada uno de los objetivos de investigación, ¿sí? Como recordamos un poco mi primer objetivo está enmarcado con entender cuáles eran los impactos, entonces formé categorías relacionadas con ese objetivo. Luego los factores de vulnerabilidad también, entender qué factores existen y las medidas también. Bueno, antes ya de presentar los resultados para ya ir aterrizando un poco más en la idea, bueno, unas cuestiones de área de estudio que siempre es importante marcar. Aquí está el mapa de ubicación. Estamos en la costa norte, como les comentaba, en la región de Piura, provincia de Piura, y aquí está el distrito de Catacaos. Y bueno, esta pequeña casita de aquí sería el centro poblado de Catacaos, ¿no?
Aquí hay temas de condiciones climáticas, como les comentaba, es una zona que por periodos, y como podemos resaltar aquí en verano, llueve bastante, justamente relacionado con el evento del Niño, ¿no? Y bueno, la población en realidad es bastante distribuida. Tenemos actividades relacionadas con el tema agropecuario. Sigue siendo una zona bastante agropecuaria, pero tal vez también ahora último resalta bastante el tema del comercio y del turismo, ¿no? Ahora, aquí se ven algunas imágenes que en realidad fueron compartidos por una de las personas entrevistadas de qué impactos identificaron asociados al evento del Niño Costero. Quiero mencionar aquí que de aquí en adelante todos los resultados que presente es básicamente en base a la percepción local, es decir, son resultados de entrevistas. ¿Ok? No he buscado corroborar o tratar de por así decirlo, modificar la información en base a consultas de otras investigaciones, sino que es tal cual el resultado de la percepción local y de las entrevistas y de las preguntas que se elaboraron, ¿no? ¿Por qué? Porque la investigación tenía ese objetivo, ¿no? Es una investigación cualitativa y que valoraba la percepción local. Básicamente es valorar la percepción local en favor de una gestión local del riesgo, es decir, tomando en cuenta lo que las personas consideran y lo que las personas han vivido, ¿no? Sus vivencias presentes, pasadas, de sus familiares, etcétera, ¿no? Bueno, entonces los impactos que vamos a asociar a este evento van a ser las lluvias intensas, ¿no? Ello, de hecho, responde al evento físico en sí, y bueno, lo que ocurrió en este caso fue el desborde del río Piura, ¿no? Lo diferente o lo nuevo de aquí es que usualmente el desborde se asociaba a zonas más rurales, pero en este caso el centro poblado de Catacaos, que es mi área de estudio, es un centro urbano. Entonces eso fue lo que cambió un poco, ¿no? No solo se afectaron zonas de campo, por así decirlo, sino que llegaron a zonas urbanas, es decir, la ciudad en sí. Entonces, el agua avanzó muy rápido, hubo temas de reubicación, de carreteras bloqueadas, la supresión de servicios básicos, las defensas también sufrieron rupturas y debilitamiento, y de aquí voy a volver a este tema de cómo es que percibe la población las defensas ribereñas. Y bueno, y hubo un impacto psicológico, ¿no? De hecho, al hablar de estos temas hay que ser bastante cuidadosos porque estamos tocando en sí fibras emocionales sensibles asociadas a casos trágicos que han vivido unas personas, ¿no? No es algo a veces tan fácil de preguntar, ¿no? O de revivir, básicamente. Ahora, ¿cómo fue el recorrido? Este es un pequeño mapa que elaboré en base a cómo fue el recorrido. Si vemos esta línea central, es el río principal, pero no solo fue el curso del río, perdón, no es el río principal, es la principal vía o avenida por donde pasó el agua que se desbordó. Y luego pasó por diferentes tipos de conexiones, ¿no? Se sigue escuchando bien porque me salió un aviso de conexión inestable. No sé si se cortó. Bueno, sí hay unas cuantas interferencias, pero no es algo No es algo grave. que sea... Ajá, sí. Ya, ok, muchas gracias. Es que lo que sucede es que tuve que poner mis datos porque pasó algo con el wifi a último momento. Entonces, bueno, voy a seguir esto. Entonces, pero si no es nada grave, qué bueno. Gracias. Entonces, siguiendo con los impactos, vamos a pensar un poco en cómo fue el recorrido, ¿no? Entonces, estamos en el 27 de marzo, 10 de la mañana, donde desde la madrugada ya las personas sabían que el río se iba a saber. ¿Cómo es que saben que el río se iba a salir? Pues bueno, porque ya hay crecidas del río, que es lo que nosotros más o menos conocemos cuando estamos aquí en Lima y vemos noticias asociadas a que el río se está subiendo, etcétera, ¿no? Está elevando su causa justamente producto de la lluvia. Ahora, em, buenos días, buenas noches. Entonces, ¿cómo fue el recorrido del río? Vamos a ver que fue un recorrido de norte a sur. Entonces, estamos aquí en el norte, todo empezó de aquí. Viduque es otro centro poblado y fue hacia el sur, ¿no? Que esa es la zona del fin, podríamos decir. Lo que ocurrió fue la ruptura de una defensa. Hay que tomar ahí en cuenta ya cómo es que el tema de la infraestructura asociada a la defensa va a influir bastante en el riesgo de la población, ¿no? Que es un aspecto de vulnerabilidad. Entonces, la defensa se rompe en cierta parte, que ese rancho es un centro recreacional y va ingresando por las diferentes calles del centro poblado de Catacaos, ¿no? Nuevamente es un centro urbano, entonces hay que tomar en cuenta que aquí básicamente toda esta zona está llena de viviendas, ¿no? Aquí no estamos hablando de campos agrícolas, de hecho sí hubieron afectados, pero no fue mi área de estudio, ¿no? Fue el centro urbano de Catacaos.
Entonces, aquí hay un detalle, pero en resumen es ver cómo el río sí, un curso principal, pero fue ingresando a diferentes calles aledañas, ¿no? En base a todas las entrevistas, todos los hogares donde fui entrevistando y también las otras calles, ¿no? Ahora, esto fue el impacto en sí, ¿no? El ingreso de las aguas a las casas, pero hay que ver cómo es que se condiciona este riesgo a las inundaciones y en sí los impactos, porque hay personas que fueron más afectadas que otros. Y ahí es donde volvemos al tema de la vulnerabilidad, ¿no? Que son esos factores que les comentaba que son más humanos, que se relacionan con esta predisposición que tenemos a podernos vernos afectados en mayor o menor magnitud, ¿no? Entonces, vamos a partir de una vulnerabilidad económica que estaba el tema de reubicarse, la imposibilidad de reubicarse a zonas seguras. Y ello se relaciona mucho con la vulnerabilidad física. ¿Qué ocurre? Sabemos que las condiciones económicas de una población son las que condicionan muchas veces a vivir en ciertos lugares y no poder ir a otros lugares porque simplemente no tienen los medios económicos para hacerlo, ¿no? Entonces, este es un factor bastante presente en esta zona, ¿no? Y bueno, la misma cercanía del río. Son poblaciones que saben que están en peligro porque están cerca del río, ¿no? De la zona ribereña. Pero bueno, son lugares donde viven. Acá también hay bastante el sentido de pertenencia a un lugar y que es un poco complicado poder pedirles que simplemente se vayan del lugar, ¿no? La vulnerabilidad técnica se refiere a las defensas. Hay defensas, pero no son lo suficientemente resistentes, no son lo suficientemente altas y no están correctamente ubicadas, ¿no? Y bueno, la institucional, aquí había bastante el descontento por parte de las autoridades, era lo que referían las y los entrevistados. Y bueno, el mismo hecho de que hay obras incompletas, que existen autoridades que ingresan prometiendo tal vez la limpieza del cauce del río, obras de alcantarillado, de desagüe, etcétera, pero al final existe un uso irregular del presupuesto. Y aquí voy de que existe un presupuesto, el programa presupuestal 0068, que está justamente, que es un fondo, que en realidad un monto que el dinero que el Estado destina a los diferentes tipos de gobiernos locales para atender temas de riesgo, no solo de forma reactiva, sino de forma preventiva. Pero bueno, aquí está el tema de que les mencionaba que hay un lapso entre lo que puede estar en la teoría y lo que va a ocurrir en la realidad, ¿no? Bueno, la vulnerabilidad educativa está el mismo hecho que las mismas personas arrojaban basura a los ríos, pero luego son conscientes que ello genera colmatación de ríos y por ende obviamente va a tener menos capacidad para poder recibir las aguas que pueden haber de las lluvias intensas, ¿no? La vulnerabilidad social, política, natural. Voy a mencionarlo a grandes rasgos para no leer uno por uno. La idea es aquí ver que existe una falta de confianza en las autoridades, por ello es difícil tal vez poderle pedir a la población que se involucre en estos temas porque no hay una confianza, no se puede generar lazos. Y bueno, están en una zona que de por sí es vulnerable. Catacaos está en una zona vulnerable, entonces ellos saben que existe este riesgo. Entonces, si saben que va a ocurrir siempre un evento así, la idea es poder tomar acción para prevenir o para que ellos mismos puedan gestionar el riesgo que puede asociarse a un evento de ese tipo, ¿no? Y bueno, si ya queremos pensar en medidas de reducción, aquí ya podemos entrar un poco a poder trabajar en las defensas en las viviendas, que seguro han escuchado que a veces colocan sacos de arena, a veces construyen sus viviendas en zonas de cierta forma con una mayor altura para poder prevenir el ingreso de las aguas. Está el reforzamiento y mejoras en las mismas defensas ribereñas, que eso ya es trabajo justamente del gobierno local. La ubicación en los estudios de suelo y de ordenamiento de editorial, que aquí no solo entramos geógrafos, sino que en realidad entran especialistas de diferentes áreas, estudios de evaluaciones de daños, limpieza y descolmatación del río, la construcción de canales alternativos de desviación para el desfogue del agua, el tema de la represa. No existe una única represa, la idea sería poder gestionar la construcción de nuevas represas para que disminuyan la fuerza y cantidad de agua que desemboca en el Bajo Piura. Y bueno, ya yendo a lazos mucho más sociales, está el tema de una conciencia preventiva y ambiental en la zona, no solo de la población, sino también de las autoridades, y bueno, una mejor gestión de las instituciones nacionales, así como la creación de lazos entre autoridades y población local, ¿no? Bueno, entonces ya para ir terminando, con esto termino. Eh, mi, mi hipótesis estaba relacionada a entender el riesgo a partir de
ciertos aspectos de vulnerabilidad. Al final encontré muchos más aspectos de vulnerabilidad relacionados, por eso que puedo decir que mi hipótesis fue confirmada parcialmente, ¿no? Ahora, se puede entender que el riesgo y las consecuencias de este evento son conocidas por la población. No podemos decir que la población de Catacaos no sabe que van a ocurrir esos eventos y no sabe qué podría ocurrir o qué tan malo podría ser. Pero sigue sin haber realmente una gestión de riesgo porque tampoco hay un trabajo articulado con las autoridades que le permitan entender a la población que ellos pueden ser parte de una gestión. ¿Ok? Entonces, aquí se identifica que los factores de vulnerabilidad necesitan atender problemas más complejos, ¿no? Y aquí vamos a problemas mucho más de fondo, diferencias sociales, falta de confianza en autoridades, que si bien aquellas medidas de protección inmediata, como serían las mejoras de defensas ribereñas, son muy valorados y muy necesarias ante un evento inminente, en realidad deberían de gestionarse mientras se va teniendo aquellos problemas de forma más transversal y que se requieren y te van a requerir mucho más tiempo para atender, ¿no? Bueno, la falta de una completa certeza y previsión no anula la viabilidad de prevenir, ¿no? Justamente todo lo contrario, lo que se requiere es actuar muchísimo más. A lo que me refiero es que si bien ahora no tenemos total certeza sobre cuándo puede ocurrir un evento del niño, ello en realidad no debería de llevarnos a no gestionar nada relacionado con prevención, sino todo lo contrario, ¿no? Prepararnos muchísimo más. Va un poco, el tema de gestión de riesgos va un poco en la línea de lo que son las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Mientras más incerteza tengamos sobre algo, entonces la idea sería poder trabajar muchísimo más en ello, en gestionar ello, ¿no? Bueno, el Estado sigue manteniendo la atención a la gestión por desastres. Como les mencionaba, si bien ya tenemos una gestión antes, durante y después del desastre que está en el marco normativo institucional a nivel nacional, en sí, en teoría, si nos adentramos un poco más y les podría corroborar en base a la experiencia que he estado teniendo en gestión pública en torno a gestión de riesgo, en teoría se menciona, pero en la práctica no se realiza del todo, ¿no? No se invierte porque lamentablemente, y está muy relacionado con temas políticos, si no se ve ante los demás en el momento, es muy difícil destinar muchos recursos a algo que la población no lo va a ver en el momento, ¿no? Es lo que usualmente se espera en política, ¿no? Em, y bueno, las propuestas orientadas a mitigar los aspectos de vulnerabilidad no logran contrarrestar las causas de fondo, ¿no? Entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Atender, descolmatar el río, generar defensas mucho más importantes son muy valoradas, obviamente muy necesarias ante un desastre inminente, pero no significa que no hay que atender causas de fondo porque es como atender la consecuencia, pero no la causa en sí, ¿no? Y bueno, es un aspecto grave de vulnerabilidad es justamente esta falsa de lazos y de confianza entre autoridades y población, ¿no? Porque obviamente impiden un trabajo de gestión, porque en una gestión de riesgo de desastre, no solo de acuerdo al marco nacional, sino al marco internacional, la generación de diálogo, de mesas concertadas con los diferentes actores, es decir, no solo autoridades, no solo tomadores de decisiones, sino también población, es básico para poder gestionar el riesgo, ¿no? Entonces, si no existe en este lugar confianza con autoridades, es casi imposible poder hacer una gestión. Y ahí está el trabajo, ¿no? El trabajo de investigación, el trabajo de poder seguir eh, promoviendo lazos, formas, métodos de diferentes tipos de áreas de especialización para poder trabajar en favor de ello, ¿no? ¿Sí? Eso sería todo. Muchas gracias. Aquí les dejo una... voy a dejar de compartir y les voy a compartir un slide de mis datos por si quieren si quisieran escribirme o algo, si tuvieran alguna duda más adicional. Y bueno, también si ahora tienen alguna duda pueden hacerme. Gracias. Eh, Licenciada, quisiera hacerle una pregunta respecto al campo político que usted ha comentado, porque usted comenta que la gente que es víctima de estos sucesos no suele confiar en las autoridades ni en su trabajo conjunto, ni tampoco suele estar conforme, bueno, esto ya apelando al ciudadano común, em, con las decisiones que se basen en la predictibilidad, es decir, que sean a futuro, es decir, inversiones futuras. ¿Usted
¿A qué cree que se deba esta desconfianza? ¿Cuál es la causal de que las personas no quieran planes a futuro, planes que estén pensados para un largo plazo? Ujú, muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, basándome primero no necesariamente lo que yo creo, sino que lo que recogí de las investigaciones, en realidad era el tema de promesas incumplidas, que creo que no solo está relacionado con este centro poblado, sino que de seguro con bastantes zonas a nivel nacional, y no solo nacional, ¿no? Me comentaban que había ya habido conversaciones en torno a que lo que todas las personas que ingresan a este gobierno local, bueno, distrital en sí, porque es un distrito, prometen que van a mejorar las defensas, que van a trabajar en descolmatar el río, que van a generar más canales de desviación de agua, porque ya las personas saben que va a llover, como les comentaba, las personas que viven ahí saben que llueve intensamente en verano, que puede salirse el río, etcétera. Pero ya existe como que esta línea que a través del tiempo no ocurre ninguna acción de por medio. Y bueno, también yo, bueno, ya esto ya un poco más de mi percepción, creo que si vive en una zona y tengo un largo historial de generación en generación y soy consciente que estos eventos siempre ocurren y siempre termina pasando desastres, entonces se puede saber que algo está mal, ¿no? Que no se está trabajando de forma correcta. Y bueno, y si hay personas como hay, que averiguan muchísimo más y mismas universidades de ahí, estudiantes, como forman aquí parte de este núcleo, personas que egresan, etcétera, investigan un poco más, saben que existe un presupuesto no tan bajo que se destina a esta zona para poder atender los desastres. Entonces, si existe un presupuesto, existe un marco, existen promesas, pero al final no se relaciona de todo, al final no hay nada, entonces obviamente genera esa falta de confianza, ¿no? Porque ya sabemos que hay formas, ¿no? Debería de haber formas o existen medios para poder llegar a mejorar este caso, pero no se realizan, ¿no? Entonces, justamente el tema de riesgos en general, bueno, de forma personal eso sería como que un comentario. Yo siento que necesita además personas que se involucren, no solo en esta zona, en general, ¿no? En varias zonas a nivel nacional y sin ir muy lejos aquí dentro de Lima, ¿no? El tema de riesgos de desastres es bastante necesario de trabajar, de investigar y que suele ser un poco difícil, por experiencia les puedo comentar, entrar al mundo de gestión pública en torno a esto, pero necesita que todavía sigamos ahí, ¿no? O sea, no podemos totalmente desligarnos, no solo hablo como geógrafa, ¿no? Sino como una persona que trata de especializarse en algo y que busca justamente generar algún tipo de acción en relación al área en el que está estudiando, ¿no? Ya sea derecho, ya sea ingeniería, etcétera, ¿no? A ver, acá tengo una consulta. Eh, ¿Cuáles serían los aspectos técnicos que disminuyen, voy a dejar de compartir, que disminuyen el riesgo? Ok, bueno, de forma preventiva, si hablamos de forma preventiva, bueno, está el tema de las defensas, que es bastante importante. Si vivimos en una zona por donde va a pasar el río, porque es su cauce natural, y sabemos que antes mayores lluvias pueden haber crecidas, las defensas ribereñas son bastante importantes, ¿no? Pero buenas defensas ribereñas, que tengan un buen análisis de estudio de suelos, que no tengan maquinaria parada como suele haber en ese lugar, que si pasamos por ahí podemos ver alguna maquinaria que simplemente no está trabajando, o que es abandonado, o que cuando ocurre otra inundación se pierde y se tiene que volver a comprar. Y bueno, la descolmatación del río también es bastante importante, sería básicamente la limpieza del río, porque bueno, no solo en esta zona, sino a nivel nacional, lamentablemente no hay una cultura totalmente ambiental en torno a la limpieza y el cuidado de los ríos. Y aquí lo podemos ver de forma cercana en el río Rimas nada más. Y en Piura ocurre también eso y eso ha hecho que se colmate mucho más el río y por ende el río tiene menor capacidad para poder recibir las tantas lluvias intensas que existen en el lugar, ¿no? Y bueno, los estudios de suelos, ¿no? Que es bastante importante. El tema de estudios de suelo, dónde se puede construir, en qué zonas son mucho más seguras que otras también, ¿no? Sí, eso sería. Gracias por la pregunta. Bien, entonces ya culminada la ponencia y la ronda de preguntas, le extendemos nuestro más cordial agradecimiento a la licenciada por haber dado esta ponencia, por haber aceptado la invitación. Y también les hacemos recordar de que la disertación brindada, de que el certificado de la disertación
será enviada al correo electrónico de todas las personas que estuvieron inscritas en el evento. Entonces, así daremos por concluido el segundo día del evento de la Semana Académica Ambiental, el Día Mundial del Medio Ambiente. La comisión organizadora del Núcleo de Investigación de Derecho Ambiental agradece su presencia, la de la ponente, y los esperamos con todo el ánimo el día de mañana y los siguientes. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Alexandra, disculpa que me hizo otra pregunta. Le voy a dejar mi correo, que me escriba por ahí y ahí puedo responderle sin ningún problema. Claro. Ujú.